Mateo capítulo 4, del verso 12 al verso 17. Vamos a hablar un poquito en esta noche sobre la doctrina del arrepentimiento. Esta doctrina es importante y creo que vale la pena tocarla aquí, ya que estamos hablando este mes sobre las doctrinas fundamentales y es importante de que la iglesia se fortalezca la columna vertebral. La columna vertebral de la iglesia es la doctrina. Amén. Entonces vamos a hablar esta noche sobre ese tema y les pido que Mateo capítulo 4 verso 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, y en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, terminen ustedes. A ver, leamos esa última expresión todos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos ser esta noche ministrados. Gracias, Padre, porque sabemos que a partir de este momento nos vas a ministrar a través de este medio tu palabra y tu espíritu. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí. Y que esta noche, Padre Santo, podamos ser enseñados, capacitados, instruidos desde tu palabra para que tengamos cimientos y fundamentos básicos para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Siéntense gritando gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden, hermanos, que la iglesia comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? En una fiesta, en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. La iglesia comenzó ese día y ese día Pedro dio un discurso, porque ese día se derramó el Espíritu Santo y Pedro, claro, la gente estaba atónita, no sabían lo que estaban ocurriendo, pero Pedro les aclaró, claro, él sabía lo que estaba ocurriendo porque ya el Señor Jesús se lo había dicho. Estaban compungidos por la predicación de Pedro, rearguyéndole su corazón respecto a lo que habían hecho con Jesús, cómo lo habían negado, cómo lo habían crucificado, cómo le habían dado muerte al Señor, pero también les explicaba que Jesús había resucitado. Cuando ellos recibieron esa palabra, cuando ellos recibieron el mensaje, cuando ellos oyeron esa predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué hacemos ahora? Ahora, ¿qué hay que hacer? Él dijo, Pedro les dijo, que es la puerta. La puerta para la salvación es el arrepentimiento. Aunque estamos hablando de que antes del arrepentimiento se recibe la gracia y se recibe la palabra, la fe. Porque primero viene la predicación, primero viene el mensaje y luego las personas, y con el mensaje, con la predicación, viene la fe y viene la gracia. Y la gracia entra internamente al hombre y lo que le produce en ese instante es la puerta, que abra la puerta para que entre al reino de Dios. Por eso desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir antes: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que para poder entrar al reino de los cielos, el Señor demanda que haya arrepentimiento. Eso fue lo que hizo Pedro, rectificó lo que hizo el Señor Jesús. Bueno, ¿qué hay que hacer? Dijeron ellos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es importante. Ahora miren bien que estoy leyendo Hechos 2:38. Ahora, dice ahí lo importante que es esto de arrepentirse, luego de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, que es
la fuerza que es el poder de Dios en nosotros para poder vivir en la vida cristiana, para poder vencer el viejo hombre y para poder ser agradables aquí en la tierra delante de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria para vivir una vida limpia delante de Dios. Ahora, dice aquí, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, hablando del Espíritu Santo. Es importantísimo, eso fue lo que dijo Pedro ese día. Porque para vosotros es la promesa, para todos es la promesa. Es decir, Dios prometió el Espíritu Santo para todos los que estén lejos, para sus hijos, para los que están cerca y para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y dice aquí, y con estas y muchas palabras les testificaba y les exhortaba, sean salvos de esta perversa generación. Si esa generación era perversa, esta es retre, contra, triple, cuádruple perversa. Porque en ese tiempo no había internet, no había televisión, no había todo eso que hay ahora, hermano. Eso no lo había en ese tiempo. Ahora, ¿cuánto no habrá, cuánto no será más perversa esta generación? Así que los que recibieron su palabra, estamos aquí para recibir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí para recibir la palabra. Y todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Pero miren lo que dice aquí ahora. Y perseveraban en la doctrina. Es decir, que todos los que habían sido bautizados, o todos los que se habían arrepentido, los que se habían bautizado, los que se habían congregado allí, perseveraban. Es decir, se congregaban permanentemente, se reunían permanentemente, así como lo hacemos aquí. Y se reunían haciendo primero ¿qué? Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que perseveraban era en la doctrina. La doctrina es muy importante, ya les he dicho y les reitero, les recalco, es el fundamento del cristiano. Yo quiero recordarles que las Torres Gemelas se cayeron porque pensaron que, ¿por qué se cayeron las torres? Nadie pensó que se fueran a caer las torres. Nadie pensó. Pensaron que el avión iba a pegar allí, los aviones iban a entrar, pero allá arriba y con toda esa estructura que tenía esa edificación, era imposible. Pero no, miren bien qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el fuego quemó el fundamento, derritió el fundamento. Entonces, al derretirse el fundamento, todo se viene abajo. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Quizás los ingenieros dijeron, bueno, vamos a colocarle a esto acero, y fue acero lo que le pusieron como bases a los edificios, porque pensaron que nunca iba a pasar algo así, que el fuego o que la cantidad de calor pudiera descomponer el acero, pero eso es lo que hace. El acero se lo puedes derritar, lo puede derretir, lo puedes componer el fuego. Pero si hubiese sido, miren, nosotros vemos aquí que todas las edificaciones aquí la mayoría son hechas en madera, ¿verdad? Y por eso cuando hay algo de fuego, inmediatamente los bomberos llegan, porque entonces estamos hablando de madera, eso se va a quemar rápidamente. Pero en nuestros países, por lo menos en mi país, en México o en otros países así latinoamericanos, las casas no son de madera, ¿son de qué? Son de cemento o de bloque o de ladrillo. Cuando pasa una conflagración o algo de fuego, las casas no se deshacen porque el concreto o el ladrillo no lo consume el fuego. Tienen un fundamento más fuerte. Eso fue lo que ocurrió. La iglesia tiene como fundamento Jesucristo. Amén. Eso hermano, no lo derrite nada ni nadie. Es un gran fundamento. La doctrina es el fundamento. La doctrina es el esqueleto para el cuerpo humano. Si no tuviéramos esqueleto, no estaríamos de pie, no caminaríamos, no tendríamos esa estructura que tenemos. Ahora, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Si tú no conoces la doctrina, pues tú no tienes fundamento, no tienes una estructura. Y eso es importantísimo. Y perseveraban en la doctrina. Esta noche es importante que le pongamos atención a la doctrina del arrepentimiento, porque algunos de pronto la conocen, algunos creen que la conocen perfectamente, pero es bueno, si no la conoce, que la conozca bien, y si la conoce, que la recalque, para que no se le olvide. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en el principio del culto nos dijo, hablando ellos, le hicieron una pregunta al Señor. Al Señor le dijeron que esos sacrificios
de aquellos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué habían hecho ellos para merecer eso? Esa era la pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué ellos les pasó lo que les pasó? Respondiendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Que porque la gente que se murió en las torres, se murió en las torres porque son más perversos que todos los neoyorquinos. No, no, hermano. ¿Por qué les pasó eso a ellos? Porque estaban ahí. Porque estaban ahí. Pero todos de Nueva York merecían eso. Por eso aquí dice: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, como que le está diciendo: oh, no crean que porque esos galileos les pasó eso, wow, eran muy pecadores. No, no piensen eso. Si no se arrepienten todos van a perecer. Sí, es importante el arrepentimiento, no, lo está recalcando aquí. Allá se cayó una pared, aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató a todos allí, aquellos 18. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás miembros que habitan en Jerusalén? ¿Eran más culpables ellos por lo que les pasó? Es lo que está diciendo el Señor. El Señor les dice: no crean eso. Si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán. El arrepentimiento es algo serio. Es la puerta que nos abre la salvación. Si queremos entrar a la salvación con el Señor, tenemos que entrar arrepentidos. ¿Estamos o no estamos? Eso fue lo primero que hizo Pedro cuando estaba predicando allí. Algunos. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, miren, aquí antes de Jesús, Juan el Bautista vino a predicar la doctrina del arrepentimiento. Porque les dice a ellos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo hizo antes de que Jesús comenzara su ministerio. Por lo tanto, ¿es importante o no es importante? Para que una relación comience con Dios, se necesita el arrepentimiento. Para que haya paz de un hombre, una mujer con Dios, se necesita el arrepentimiento. Para que haya comunión de Dios con los hombres, se necesita arrepentimiento. Ahora, lo hizo el Señor Juan el Bautista, lo hizo el Señor Jesucristo, lo hicieron Pablo y los apóstoles, y el Señor Jesús lo recalca en Apocalipsis. Sí, esto es serio. Pablo en Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir que Pablo también se encargó de ir predicando el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis 3:19, también le dice el Señor a un pastor de la iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Le dice a un pastor: sé celoso y arrepiéntete. Al primero, al de Éfeso, le dice: mira de dónde has caído, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Como quien dice: busca el arrepentimiento, porque si no vendré con ti y quitaré el calendario de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Es decir, que es una orden. Acuérdense, hermanos, que cuando llegó Pablo allá a Atenas, aquella capital cultural de Grecia, cuando llegó allí, su espíritu enardecía viendo la ciudad volcada a la idolatría. Su espíritu enardecía porque estaba en el Areópago y ahí habían dioses de todo tipo, de toda clase, y había un lugar, un altar que decía: al Dios no conocido. Como él estaba allí esperando sus hermanos para seguir el camino, él se paró allí y comenzó a predicar. Y comenzó a predicar a Jesucristo, al Señor, pero también dijo estas palabras: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, porque ha tomado un día, dice aquí, porque ha
A ver, ¿cómo es que dice aquí en Hechos? Porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Eso lo dijo él en el Areópago, diciéndole a todos que Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, ¿cómo llegamos nosotros a un arrepentimiento genuino? Eso es importante conocerlo, saberlo. ¿Cómo podemos llegar a realmente arrepentirnos? Porque es que arrepentimiento puede llegar a confundirse con remordimiento. Y vamos a mirar que no es así. Es más, Pablo frente al rey Agripa le cuenta su testimonio. En Hechos 26:16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies cuando se le apareció Jesús. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión espiritual, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Quiero recordarles, hermanos, las mismas palabras que está diciendo aquí Pablo, se la dijo a los gentiles, lo mismo se lo dijo Juan a todos los judíos. Allá en el Jordán, él les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes que a Abraham tienen por padre, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y ya el hacha está lista a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé fruto será echado y cortado y echado al fuego. Eso les decía Juan el Bautista a los judíos, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, y aquí lo confirma el apóstol Pablo también a los gentiles, predicando por todas partes que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, no, mejor, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es una simple forma. No es algo que tengo que hacer, porque si no, no entro al reino de los cielos. No, hermano, porque entonces si es un acto o es un hecho, ningún hombre puede ser salvo por un acto o por un hecho. Es algo diferente. No es una contrición o un remordimiento. Hermano, es algo más que eso, porque es que muchas personas que las encarcelan, las meten en la cárcel, todas las personas quedan tristes. ¿Pero todos están tristes por los crímenes que cometieron? No. Muchos están tristes es porque están presos. Así que eso es una constricción que no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Ahora, no es una penitencia como dicen algunos. No, es una expresión de tristeza, algo que me hace sentir incómodo. Pero la penitencia es algo que se paga por el pecado. Es como un trueque. Y eso tampoco funciona así con Dios. Porque yo ya hice juicio contra la obra que yo cometí. Y así no es tampoco. ¿Qué es el arrepentimiento? Y esto es lo que tiene que ver la iglesia. Porque por esa razón, por no entender este principio, es que hay muchos que no recibimos el Espíritu Santo, muchos que no tenemos una vida próspera, muchos que no avanzan en la vida cristiana, muchos no desarrollan lo que Dios tiene para ellos por esa razón, porque no lo han comprendido. Arrepentimiento es un cambio en la mente respecto al pecado y un cambio en el alma que me aparta del pecado. Es algo que llega a mí. Por eso cuando la palabra es enviada, cuando la palabra es predicada, entonces la palabra me llega a mí y me hace sentir, algo pasa dentro de mí, me hace sentir incómodo. A eso se le llama convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que la Biblia, la predicación de la palabra, me muestra la condición de mi alma, demuestra quién soy yo,
me muestra mi mal. Mire, yo le voy a decir aquí esta noche algo así. Usted esta noche puede llegar a su casa, usted, y se quita los zapatos y usted no siente ningún olor. Pero llega otra persona, y entra a su habitación y se acerca donde usted se quitó los zapatos y dice, esto me huele mal aquí. Usted no siente eso, porque es su olor. Pero si fuera el de otra persona, sí lo siente fácil. A nosotros nos queda muy fácil conocer los errores de los demás. Nos queda muy difícil conocerlos de nosotros. Lo que hace la palabra es que la palabra nos descubre. Tiene esa potencia, tiene ese poder de enviar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Es decir, para que ningún hombre se justifique delante de Dios. Porque todos tenemos justicia propia. Nos podemos justificar. Pero es que es que me pasó esto, es que me hicieron esto. Es que así me lo enseñaron. Es que usted se puede justificar todo lo que quiera delante de Dios, pero cuando usted escucha el mensaje, cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios te envía convicción de pecado. Le muestra su condición, le muestra su olorcito. Su olorcito. Mire, a mí me lo han dicho. Claro. Y yo hasta me agarro mis propias medias y las huelo y no siento nada. Sí, de verdad, no es imposible que yo tenga mal olor, no creo. Y agarro, es que no me huelo. Pero lo que tiene Dios con su palabra es efectivo. Eso sí nos muestra nuestra condición. Nos muestra que somos pecadores. La condición nuestra es que somos pecadores desde que nacimos. El hombre fue vendido al pecado. Nos vendió a Adán. Y por cuanto todos pecamos, todos somos pecadores. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay gente que anda feliz con el pecado. ¿O no? Ahí están afuera. Están felices. Hay gente que en este momento se está fumando un cigarrillo con un placer. Están fornicando con un placer. Están mintiendo con un placer. Están allá robando con un placer. Hermanos, haciendo y deshaciendo. Y tienen placer. Porque no les reargulle nada. Porque son pecadores. Esa es su condición. Mire, hermano. Por eso ocurre lo que ocurre. La marrana, la cerda o el cerdo, ¿cierto? Tiene su condición natural. Ella es cerdo. Y ella está acostumbrada a la inmundicia, a revolcarse ahí. Y usted dice, no, pero yo quiero lavar esa, ¿cómo le vamos a llamar? Marrana, cerda, ¿cómo le llamamos? Esa marranita, vamos a lavar esa marranita. Y usted viene y la aparta, ¿sí? Y le echa agua, le echa jabón y la pone bien bonita. ¿Sabe qué va a hacer esa marranita? Va a volver allá. Porque esa es su naturaleza. Es más, cada uno es por lo que es su género. Usted da fruto por lo que usted es. Ya, es por lo que tiene adentro, es por lo que usted en esencia es. ¿Me están escuchando? Pero cuando, hermano, esa es nuestra condición. Ahora, nuestra condición es esa. Un árbol de manzanas, ¿qué va a dar? Manzanas. Usted nunca le pida una manzana a un árbol de manzanas, por favor, árbol de manzanas, ya estoy cansado de manzanas, dame unas naranjitas. ¿Por qué no le va a dar naranjas? Porque su naturaleza es dar ¿qué? Manzanas. ¿Podrán ustedes dejar de hacer lo malo, acostumbrados todo el tiempo a hacer lo malo? ¿Podrán ustedes dejar de mentir si toda la vida han mentido? ¿Podrán ustedes dejar de engañar habiendo engañado ¿Cuántos años llevas engañando? Esa es no tu naturaleza. La carne, ¿qué es lo que quiere? La carne quiere irse para el mundo, quiere estar para allá. ¿Qué es lo que hace el cambio aquí? El cambio aquí es un reconocimiento de que yo y mi naturaleza no voy a progresar, no voy a salir adelante, que soy un pecador y que ese pecador se tiene que terminar. No me están atendiendo. Vea, hermano, esto se explica muy fácil. Mire, el que es no deja de ser.
a no ser que muera. Piense, hermano, un borracho que está acostumbrado a tomar y a beber todas las semanas, cada tercer día se mete su cerveza, se mete sus tacos, todo allí, y lleva 40 años. ¿Cómo hace para dejar de beber? Solamente tiene que suceder a través de la muerte. ¿Se acuerdan? Les conté, ¿no? El papá, el hermano del hermano Carlos. Él era alcohólico. Murió de cirrosis. Y el hermano me invitó allá, al cementerio. Y sus amigos lo que hicieron, ¿qué fue? ¿Cuál fue su última petición? La última petición de él era que cuando antes de que lo metieran allá debajo de la tierra, destapara cada uno, 4 amigos, 2 a cada lado. Y cada uno sacó de su bolsillo una cerveza y se la echaron. ¿Acaso se la pudo tomar? No, ya estaba muerto. Ya no podía, ya dejó de ser borracho ahí. Ahí dejó de ser borracho. La única manera de dejar de ser pecadores es naciendo de nuevo. ¿Alguien lo entendió esta noche? Naciendo de nuevo. Porque nosotros tenemos una simiente pecadora. Con esa simiente nacimos, hemos vivido con ella. Pero llega Cristo y dice, bueno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que morir. ¿Cómo así? Mire, es que si sigues pecando, vean, se lo dijo el Señor a ellos, si no se arrepienten, ¿para dónde se van a ir? Hermano, yo ya no miento porque esa no es mi condición. ¿Por qué? Porque yo ya nací de nuevo. Porque yo tengo una simiente nueva. Nací de nuevo, otra simiente. Hermano, ¿qué es una simiente? Es una semilla. Todos nacimos con la semilla de Adán. Pero ahora hay otra semilla espiritual metida en nosotros. ¿Cuál es? La esencia de Jesús. Aquí lo dice Pedro, participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina. Es decir, que ya ahora cambio de naturaleza. Antes era un espino, ahora soy un árbol de justicia. ¿Por qué? Cambié de naturaleza. ¿Cómo cambié? A través, cuando yo reconocí mi condición. Mi condición es que si yo sigo en el pecado, me condeno. Nadie se salva. Y el único que cambia la naturaleza del hombre es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso era que Pablo decía, ¿a quién buscan? Si buscan a Pablo, no lo busquen aquí. Él no está aquí, está crucificado allá. Porque Pablo ya murió. Porque si sigo siendo Pablo, entonces ¿qué era Pablo? Un perseguidor, todo lo que era. ¿Cómo era? Los títulos que él tenía. Fariseo. Ahí a veces a uno lo ofenden. Ay, ese hermanito es puro fariseo. ¿Cierto? Esa hermana es pura farisea. ¿Qué significa farisea? Bueno, como que es hipócrita. Algo así, ¿no? O ahí se tratan así, pero aquí no es otra iglesia. Pero lo que quiero decirles es que aquí está la doctrina. La doctrina de la salvación comienza con oír la palabra. La palabra trae la gracia de Dios, que es y nos muestra nuestra propia desgracia. La desgracia de ser nosotros pecadores, de tener esa naturaleza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una espada y ¿qué? Y matar al viejo hombre. Y por eso la Biblia se llama ¿qué? La espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿Para qué es una espada? ¿Para qué? ¿Toda espada qué? Para toda espada. A ver. Que penetra hasta partir el alma. El alma, ¿qué es el alma? Esto es lo interesante. El alma son los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. La mató. Ya no pienso como pensaba antes. La palabra mató mi vieja mente. Mis pensamientos, mis argumentos, mis emociones y mis sentimientos los mató la palabra. Me mató el viejo hombre, lo mató. ¿Quién? La responsable es esta. Esta es la responsable, vea. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más, dice más cortante. Porque hay algunos que los cortan y todavía siguen viviendo por ahí.
pero esta no deja vivo a ninguno. Porque mata hasta partir el alma y el espíritu, porque el espíritu está dentro de usted. Y también lo tiene, ese mal espíritu que agarramos afuera, ese espíritu rebelde. ¿Cuántos fueron aquí rebeldes? Bueno, me agradan los sinceros. Todos fuimos rebeldes. No le rebelamos al papá, a la mamá, al profesor, ¿sí o no? Nos rebelamos contra nosotros mismos. Bueno, y rebeldes. Eso lo mata, eso está en el espíritu, lo mató. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando llega esa palabra, lo que hace es mostrarnos nuestra condición. Estamos fritos sin Cristo. Estamos ya listos para ser llevados al infierno. Hermano, Jesús lo dijo, van a perecer. Pero ¿qué hace entonces el Señor? Con su palabra, entonces viene y nos muestra nuestra condición. Y eso es bueno, ¿cierto? Porque así, ¿qué hace uno? Si llegó la persona y me encontró con el olorcito en los pies, ¿qué tengo que hacer? ¿Quitarme esas medias y no acostarme con ellas? ¿Verdad que no? Porque así es, hermano. Mire, hay gente que anda tapando su pecado. Y es como dormir con un pañal de un niño debajo de la almohada. Pero no un pañal de un niño sin usar, usadito y malo y bien usado. Usted duerma con él. Hay gente que duerme con malos pensamientos. Es como dormir con un pañal de un niño esos de 3 años que se pegó una y usted la tiene ahí. Así está su mente. Así está sucia su mente, porque así es para Dios. Estamos, hermano, esa es la verdad. Entonces, ¿qué me muestra la condición? ¿Sí o no? Claro, me muestra la condición. ¿Y qué tengo que hacer? No, limpiarme. ¿Y cómo me limpio? ¿Cómo arreglo el problema? Entonces, ¿cómo? Por eso ellos dijeron, entonces, ¿qué hacemos ahora? Mire todo lo que hicimos, mire todo lo que somos. Somos hijos de Dios y mire lo que hicimos con el Salvador. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos condenados. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Nazcan de nuevo. Bautícense, mueran. Pero ya Juan me bautizó. No, él lo dijo ahí. Bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es eso? Lo vamos a bautizar. Ahí está Jorgito que se va a bautizar el domingo. Y aquí está Lucía que se va a bautizar el domingo. Ah, mira, ya está también Rosmary levantando la mano y diciendo, yo también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos qué van a hacer? ¿Les vamos a limpiar el mal olor? No, ellos van a morir para que salga la esencia, la naturaleza pecaminosa y venga la naturaleza divina, que ya entró con ellos. Ya cuando oyeron la palabra, ya está la naturaleza divina. Ya se está gestando un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que se arrepiente no lo vuelve a hacer. Arrepentimiento es no volver a hacer lo que hacía. Por eso yo no volví a fumar. Por eso yo no volví a tomar. Por eso no me volví a meter a una taberna. Por eso, hermano, no volví a esas cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Arrepentirse, miren, lo voy a decir aquí. Se manifiesta de la siguiente manera. Es un cambio en el intelecto. Es un cambio en nuestros sentimientos. Es un cambio en nuestra voluntad y es un cambio de acción. Tremendo eso, me gustó eso. ¿Qué significa eso, hermano? Hay un cambio. Por eso el Señor dijo, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Escuchen esto. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando casi Pedro y Juan, después de haber levantado al cojo de nacimiento allá en La Hermosa? ¿Se acuerdan que los iban a nombrar como dioses? ¿Qué dijeron ellos? No. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Antes, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor una nueva vida, tiempos de refrigerio. ¿Estamos o no estamos? Entonces Pedro lo dijo ahí, se lo dijo a todos porque todos estaban escuchando, estaban asombrados del milagro que hizo. Eso no lo hicimos nosotros, lo hizo Jesús. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Arrepiéntanse y conviértanse. Sí, hermano, porque si yo sé que no debo mentir y tengo la misma naturaleza todavía, pues voy a seguir mintiendo. No es que esa es mi naturaleza. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
como quien dice, no, ya no. Yo tengo que morir. Este viejo hombre tiene que ser sepultado. Este viejo hombre tiene que quedarse debajo de esas aguas para que el que salga de ahí sea nueva criatura en Cristo Jesús. Y tiene una nueva naturaleza. Ahora es un árbol de fruto. Antes no daba fruto. Antes lo que daba era obras, espinos, algarrobas. ¿Qué más éramos? En vez de las zarza, ortigas. Eso éramos. Ahora cambiamos de naturaleza. Pero todo comenzó con el arrepentimiento. Por eso, hermano, mire bien, obsérvese usted. Porque si usted sabe la palabra y vive conforme a la palabra, ¿qué cosas sigue haciendo usted que hacía antes? Porque usted puede decir, no, ya me bauticé, pero ¿te arrepentiste? Mire, hermanos, déjeme terminar con esto. ¿Cómo recibimos nosotros el arrepentimiento? Por medio de la bondad de Dios. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es que Él es tan bueno que el primer paso que tú tienes que dar es arrepentirte, es decir, reconocer que todo lo que hiciste, eso te condena. Tienes un expediente que te condena por todo lo que has hecho. ¿Crees que no? ¿Que eso no está? ¿Que eso quedó en el aire? De ninguna manera. Es que su benignidad, es que no nos han pagado conforme a nuestros pecados, dice el salmista. Aquí dice que es por medio de la bondad de Dios recibimos el arrepentimiento, la bondad, por todo lo que yo hice, por las personas que hice sufrir. Cuando yo estaba en el mundo, yo tenía que pagar. Y hay gente que está pagando. Gente que está pagando con situaciones, con enfermedades, con cosas, pagando sus pecados. Pero el Señor dice, pero todos tienen que arrepentirse, si no, va a pasar lo mismo. Ahora, por medio del Evangelio de Dios, cuando Pedro predicó el Evangelio, todos se arrepintieron. Se arrepintieron 3,000 y se bautizaron ese mismo día. Por medio de la enseñanza. Segunda de Timoteo 2:24, mira lo que dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Es decir, cada vez que predico, el Señor nos está invitando a arrepentirnos, para que no sigamos con la misma naturaleza y hagamos morir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si no, entendemos por la bondad de Dios, por el Evangelio de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, entonces Dios usa su disciplina. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Eso ya lo dije. Ahora, concluyamos, hermanos. La conclusión es ¿cuál? La doctrina del arrepentimiento quedó clarita. Entonces, después de que me bautizo, ¿debo arrepentirme? Esa es la pregunta. Después que me bautizo, ¿debo arrepentirme? ¿No? ¿Qué crees? ¿Que no sigues pecando? Al contrario, recuerde que estamos en una estuche de carne. La diferencia es que ya no le fallamos a Dios voluntariamente, sino involuntariamente. Pecamos a veces por acción o por omisión. Ahora, el problema es que nosotros no somos juzgados solamente por los 10 mandamientos, sino por todo lo que está aquí en la Biblia. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todo lo que no sea de fe, iglesia, es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traer nuestra vida y hacer morir lo terrenal en nosotros a través del arrepentimiento. Yo dije esto, pero no lo debo volver a decir porque soy criatura nueva.
yo le fallé a Dios en esto, pensé esto, hablé esto, actué así, hice esto, pero no lo hago más porque yo soy criatura nueva. Perdóname, Señor, y ayúdame. Y me meto en el Espíritu Santo, porque hermano, nosotros somos ovejas llevadas al matadero. Pablo dijo, cada día muero. Cada día muero. Hay algo. Y cada vez que mueres, tienes que arrepentirte. Porque descubriste que dentro de ti hay una falla. Hay algo malo en tu mente. Hay algo malo en tu corazón. Hay algo malo allí en tus sentimientos. Hay algo malo allí en tu alma. Y tú tienes que reconocerlo, que no debe estar ahí porque no hace parte de la naturaleza divina. No es de Dios. Y si no es de Dios, hazlo morir a través de un arrepentimiento. No lo vuelvo a hacer. No le voy a dar opción a eso. ¿Estamos? Porque no podemos decir otra cosa, porque aquí dice Primera de Juan, y es que esta palabra nos calla a todo el mundo. Nos dice, óigame bien, aquí con esto concluyo. ¿Ya dije que iba a terminar? Sí, ¿no es cierto? Verso 7 de Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 dice, verso 7, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de algunos pecados. ¿Están conmigo? ¿De cuántos? Oh, de todos. Si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, no, los pecadores son esos. Nos engañamos, la verdad no está en nosotros. La siguiente, el 9. Si confesamos, aquí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Es que podemos ensuciar nuestro nuevo ser. Ensuciarlo. No somos ya. El que nació de nuevo ya no es pecador. Es un pecador arrepentido, pero ya no vive en el pecado. Ya no tiene su simiente pecaminosa allí. Porque ahí mismo, el mismo libro de Juan dice aquí, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. Bueno, ya lo sabemos. Pero aquí dice, ahora el verso 10 dice, aquí dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la palabra está en nosotros. El 11, hijitos míos, estas cosas escribo para que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El siguiente, el verso 2. Dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, es que todos, hermanos, respecto al pecado, tenemos que arrepentirnos, todos. Y usted sabe de qué, y yo también lo sé. Pongámonos de pie. Yo creo que con esa enseñanza nadie va a recibir el Espíritu Santo.